Hola a todos y bienvenidos a Mediversia. Este espacio para estudiar medicina mientras hacen lo que sea, ¿no? Caminar, comer, ir en el transporte. Un buen momento para repasar. Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo del botulismo. Es una condición, digamos, poco común, pero con implicaciones muy serias. Así es. Vamos a ver qué es, cómo se produce, sus manifestaciones clínicas, todo basado en apuntes clínicos, textos de referencia. La idea es entender bien esta enfermedad neuroparalítica y por qué es tan crucial un diagnóstico temprano. Totalmente de acuerdo. Y es clave porque, aunque no la veamos todos los días, su gravedad potencial es considerable. Y además hay un tratamiento específico, la antitoxina. Importante eso. Claro, por eso hay que saber reconocerla. Hablamos de una bacteria, Clostridium botulinum, que produce una neurotoxina potentísima, de las más potentes que se conocen, de hecho. ¿Tan potente es? Sí. Cantidades mínimas. Hablamos de microgramos, pueden ser letales. Eso ya te da una idea de la urgencia del tema. Impactante. Entonces, para empezar, ¿qué es exactamente el botulismo? Definámoslo bien. Bueno, es una enfermedad neuroparalítica. La causa directa es la toxina que produce esta bacteria, el Clostridium botulinum. Ajá. Aunque, ojo, a veces también otras especies relacionadas como Clostridium butyricum o Barati pueden producir toxinas similares. Entiendo. ¿Y la bacteria como tal? ¿Cómo es? Pues, mira, Clostridium botulinum es una bacteria anaerobia. O sea que vive sin oxígeno. Exacto. Y forma esporas. Estas esporas son muy resistentes y se encuentran fácilmente en el suelo, en el polvo. Y estas bacterias producen la toxina. Hay varios tipos. Sí, produce varios tipos de neurotoxina. Se clasifican con letras, de la A a la G, y recientemente se describió la H. Son proteínas. Y un dato importante, son termosensibles, o sea, el calor las destruye. Ah, eso es bueno saberlo para la prevención alimentaria, supongo. Claro. Y en humanos, las que más problemas causan son los tipos A, B y E. ¿Y cómo actúa esta toxina para causar la parálisis? ¿Cuál es el mecanismo? A ver, lo que hace la toxina es ir a la unión neuromuscular, el punto donde el nervio le da la señal al músculo. Ok. Y ahí bloquea la liberación de un neurotransmisor clave, la acetilcolina. ¿Y sin acetilcolina? Pues el músculo no recibe la orden de contraerse. El resultado es una parálisis flácida. El músculo se queda laxo, sin tono. Entendido. Y mencionabas la potencia. ¿Qué tan poca cantidad es peligrosa? Una sustancia extremadamente tóxica. ¿Y cómo entra al cuerpo? Mencionaste que hay distintas formas, ¿no? Sí, hay varias vías de adquisición. La forma clásica, la que quizás más se conoce, es el botulismo alimentario. ¿Por comer algo contaminado? Exacto. Aquí lo que se ingiere es la toxina ya preformada en el alimento. Suele pasar con conservas caseras mal esterilizadas o alimentos envasados que no son lo suficientemente ácidos, con un pH mayor a 4.5, y que permiten que la bacteria crezca y produzca la toxina en condiciones anaerobias. Claro, dentro del envase sin aire. ¿Y cuánto tarda en dar síntomas? El periodo de incubación típico es de 12 a 36 horas después de comer el alimento contaminado. Relativamente rápido. Ok. Luego está el botulismo del lactante. Dijiste que esta es la forma más común hoy en día. Es diferente. Sí, aquí el mecanismo es distinto. El bebé, que tiene que ser menor de 1 año, ¿Por qué menor de 1 año? porque su microbiota intestinal, sus defensas naturales en el intestino, todavía no están completamente desarrolladas. Entonces, el bebé no ingiere la toxina directamente, sino las esporas de la bacteria. Ah, las esporas que están en el ambiente. Exacto. Un vehículo muy conocido es la miel. Por eso la recomendación de no dar miel a menores de 1 año. Claro, la había oído. Bueno, pues esas esporas llegan al intestino del bebé y como no hay una flora que compita bien, germinan, la bacteria crece y produce la toxina allí mismo, dentro del intestino. Interesante diferencia. Ingiere la espora, no la toxina hecha. Y hay más formas. Sí, está el botulismo de herida. Aquí, las esporas contaminan una herida. ¿Cómo puede pasar eso? Puede ser por un traumatismo con tierra contaminada o se ha asociado mucho al uso de drogas inyectadas, especialmente la llamada heroína negra,
que a veces se inyecta de forma subcutánea o intramuscular. Entiendo. ¿Y la incubación? Aquí suele ser más larga que en el alimentario, ¿puede llevar varios días? Y una diferencia importante. En el botulismo de herida sí puede haber fiebre por la propia infección en la herida, a diferencia de las otras formas que suelen ser afebriles. Ok, fiebre como una pista diferencial. ¿Alguna otra forma más rara? Existen otras, sí, pero mucho menos frecuentes. El botulismo intestinal del adulto, similar al del lactante, pero en adultos con alguna alteración intestinal previa, como cirugía o enfermedad de Crohn. El iatrogénico, por una sobredosis accidental de toxina botulínica usada con fines terapéuticos o cosméticos. Ah, el famoso Botox. Exacto, es la misma toxina pero usada en dosis mínimas y muy controladas. Una sobredosis podría teóricamente causar síntomas sistémicos. Y por último, el botulismo inhalatorio, que se considera una posible arma biológica por bioterrorismo, aunque afortunadamente nunca ha ocurrido un ataque así. Bueno, esperemos que siga así. Hablemos ahora del cuadro clínico. ¿Cómo se presenta un paciente con botulismo, digamos, alimentario o de herida? Mencionaste que empieza de forma un poco vaga. Sí, a menudo en estas formas, alimentaria, herida y iatrogénica, los primeros síntomas son gastrointestinales. Puede haber náuseas, vómitos, a veces curiosamente una diarrea inicial, pero que luego suele dar paso a un estreñimiento muy marcado, pertinaz. ¿Algo más al inicio? Sí, también es muy característica la sequedad de boca, de mucosas en general. Esto puede hacer que al principio se confunda con otras cosas, ¿no? Una gastroenteritis, deshidratación. Claro. Pero luego, me imagino, aparece el patrón neurológico que es más distintivo. Exactamente. Ahí es donde se ve el sello del botulismo. Una parálisis muscular que es flácida, es decir, los músculos están débiles, sin fuerza. Flácida. Sí, y es simétrica, afecta a ambos lados del cuerpo por igual y, muy importante, es descendente, Descendente. ¿Cómo es eso? que empieza arriba, en la cabeza, y va bajando por el cuerpo. Los primeros nervios afectados suelen ser los pares craneales. Ajá. Los que controlan ojos, cara, garganta. Eso es. Entonces aparecen síntomas como visión borrosa o doble, lo que llamamos diplopía. Puede haber midriasis, pupilas dilatadas que no reaccionan bien a la luz, párpados caídos, ptosis, dificultad para tragar, disfagia, y dificultad para hablar claramente, disartria. La voz puede sonar nasal o débil. Todo eso en la cabeza. Y luego baja. Correcto. La debilidad progresa hacia abajo. Debilidad en el cuello, dificultad para sostener la cabeza, debilidad en los hombros, luego en los brazos, las piernas. Y lo más crítico es cuando afecta a los músculos respiratorios, el diafragma, los intercostales. Exacto. Eso puede llevar a insuficiencia respiratoria, que es la complicación más grave y potencialmente mortal del botulismo. Es la razón por la que estos pacientes necesitan vigilancia intensiva. Fundamental. Has mencionado varias características clave de la parálisis. Flácida, simétrica, descendente. ¿Algo más que sea importante para reconocerlo? Sí, hay puntos clave. El paciente, a pesar de la parálisis, está totalmente lúcido, consciente, orientado. No hay afectación del nivel de conciencia. Eso es importante. Lo diferencia de otras cosas. Mucho. También generalmente no hay fiebre, excepto como dijimos en el botulismo de herida o si hay alguna sobreinfección. Y otro dato crucial, no hay alteraciones sensitivas. El paciente siente el tacto, el dolor, la temperatura normalmente. Es una afectación puramente motora. Entendido. Motora pura, lúcido a febril. Salvo excepciones, puede haber algo más. A veces se ven signos de disautonomía, o sea, afectación del sistema nervioso autónomo. Puede haber sequedad de boca y ojos, como mencioné, pero también variaciones en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, estreñimiento severo, retención urinaria. Ok, un cuadro complejo. Y en los bebés, mencionaste que el botulismo del lactante era diferente. ¿Cómo se ve un bebé con botulismo? En los lactantes el cuadro es más de una hipotonía generalizada. El bebé está como Como flojito. el bebé flácido que se dice a veces. Exactamente, ese es el término. Se presenta con letargia, duerme mucho, tiene un llanto débil, muy apagado. El estreñimiento suele ser uno de los primeros síntomas y muy marcado. Pierden el control de la cabeza, que antes sostenían bien. Ajá.
Tienen dificultad para succionar, para alimentarse y para tragar. Se pueden atragantar fácilmente. Y esta debilidad generalizada, esta hipotonía, también puede progresar y afectar la respiración, llevando a fallo respiratorio. También grave, entonces. Con estos cuadros clínicos tan característicos, especialmente el patrón descendente en adultos o el bebé flácido, ¿cómo se confirma el diagnóstico? Supongo que la sospecha clínica es lo primero. Fundamental. La sospecha clínica y epidemiológica es la clave para actuar rápido. Ver esa parálisis flácida, descendente, simétrica, en un paciente que está lúcido y sin fiebre. Eso tiene que hacer pensar en botulismo inmediatamente. O un lactante con hipotonía aguda y estreñimiento. Y una vez que sospechas, ¿qué pruebas se hacen? La confirmación definitiva viene de detectar la toxina botulínica. Se puede buscar en el suero del paciente, en las heces, en el vómito si lo hubiera, o en restos del alimento sospechoso si es botulismo alimentario. ¿Cómo se detecta? El método clásico es el bioensayo en ratón, que sigue siendo el estándar de oro en muchos sitios, aunque es lento. También hay técnicas más rápidas, como ELISA o PCR, para detectar la toxina o el gen de la toxina. Ok, algo más. ¿Cultivos? Se puede intentar cultivar Clostridium botulinum de las heces, sobre todo en el botulismo del lactante o intestinal del adulto, o de la herida en el botulismo de herida, pero el cultivo puede ser difícil y no siempre es positivo. ¿Y pruebas como el electromiograma? ¿Ayudan? Sí, el electromiograma, EMG, puede ser muy útil. Muestra unos hallazgos bastante característicos en el botulismo que reflejan ese bloqueo de la transmisión neuromuscular. Son unos potenciales de acción muscular que son breves, de baja amplitud, pero muy abundantes cuando se estimula el nervio repetidamente a alta frecuencia. Ayuda a confirmar la sospecha mientras esperan los resultados de la toxina. Bien, diagnóstico claro. ¿Y el tratamiento? Has dicho que es una emergencia. ¿Cuáles son las prioridades absolutas? La prioridad número 1, sin duda, es el soporte vital. Asegurar que el paciente respire. Exactamente. Hay que vigilar muy de cerca la función respiratoria, asegurar que la vía aérea esté permeable y si hay signos de insuficiencia respiratoria o riesgo de aspiración por la disfagia, no dudar en intubar y conectar a ventilación mecánica. Muchos pacientes la van a necesitar. Ok, ventilación mecánica. ¿Qué más en soporte? Soporte nutricional. Como no pueden tragar bien, necesitan alimentación por sonda nasogástrica, nada por boca hasta que recuperen la deglución. Y también es importante la kinesioterapia, la fisioterapia respiratoria y motora para prevenir complicaciones como neumonías o contracturas. Todo eso es soporte. Pero mencionaste un tratamiento específico, la antitoxina. Sí, la antitoxina botulínica es el pilar del tratamiento específico. ¿Cómo funciona? Lo que hace es neutralizar la toxina que todavía está circulando en la sangre y que aún no se ha unido irreversiblemente a las terminaciones nerviosas. Una vez que la toxina se une, la antitoxina ya no puede desalojarla. O sea que hay que darla cuanto antes. Exacto. Es crucial administrarla lo más pronto posible, basándose en la sospecha clínica, sin esperar necesariamente la confirmación del laboratorio, porque el tiempo es oro. Cada molécula de toxina que se neutraliza antes de que se una es una ventaja. ¿Y qué tipo de antitoxina se usa? Para adultos y niños mayores de 1 año, se usa una antitoxina derivada de suero de caballo, que puede ser trivalente, cubre los tipos A, B y E, los más comunes, o heptavalente, cubre A a G. ¿Y para los bebés? Dijiste que era diferente. Sí, para los lactantes menores de 1 año, se prefiere usar una inmunoglobulina botulínica humana específica, conocida como Baby Big. Se desarrolló para evitar las posibles reacciones alérgicas graves a las proteínas de caballo en los bebés. Es muy eficaz en el botulismo del lactante. Entendido. Antitoxina lo antes posible. ¿Y los antibióticos? ¿Tienen algún papel? Aquí hay una distinción muy importante que a veces genera confusión. En el botulismo alimentario o en el del lactante, los antibióticos no están recomendados. ¿Por qué no? Porque podrían empeorar el cuadro. Si matan a las bacterias que están en el intestino, en el caso del lactante, podrían provocar una lisis masiva de esas bacterias y liberar de golpe más toxina que estaba dentro de ellas. Ah, claro, un efecto paradójico. Exacto. Entonces no se dan, a menos que haya una infección secundaria comprobada que requiera tratamiento.
pero sí están indicados en el botulismo de herida. Ahí sí. Claro, porque ahí tienes una infección activa en la herida, que hay que tratar. Además de limpiar y desbridar quirúrgicamente la herida, se dan antibióticos. La primera opción suele ser penicilina G o metronidazol si el paciente es alérgico a la penicilina. Perfectamente claro. Entonces, soporte vital, antitoxina rápida y antibióticos solo en el de herida. ¿Cómo es el pronóstico? ¿Se recuperan los pacientes? Con el soporte respiratorio moderno y el uso de la antitoxina, la mortalidad ha bajado muchísimo comparado con décadas atrás. Ahora está en torno al 7-10%, que sigue siendo alta, pero mucho mejor. ¿Y la recuperación de la parálisis? La recuperación es posible, pero es lenta, muy lenta. Puede llevar semanas, meses, incluso en algunos casos quedan secuelas leves durante años. ¿Por qué tan lenta? Porque la unión de la toxina a la terminación nerviosa es irreversible. La recuperación no ocurre hasta que el nervio regenera nuevas terminales, un proceso que se llama sprouting axonal, y eso lleva tiempo. Entiendo. Hay que esperar a que el cuerpo repare el daño. Exacto. Y la recuperación suele seguir un patrón inverso al de la aparición de los síntomas. Lo último que se afectó es lo primero que se recupera. Vale. Entonces, para recapitular rápidamente, botulismo es esta parálisis flácida, simétrica y descendente causada por la neurotoxina del Clostridium. La clave es la sospecha temprana basada en la clínica. Correcto. El tratamiento se basa en el soporte vital intensivo, sobre todo respiratorio, y la administración precoz de la antitoxina específica. Fundamental. Y recordar que la forma del lactante con el bebé hipotónico es actualmente la más frecuente y que los antibióticos solo se usan en el botulismo de herida. Exactamente. Un buen resumen. Y para terminar, como siempre, una reflexión final. Algo para pensar. Pues, mira, me parece fascinante el contraste que representa la toxina botulínica. Por un lado, es una de las sustancias más tóxicas conocidas por la humanidad, con un potencial letal enorme. Sí, lo hemos visto. Pero, por otro lado, su uso controlado, en dosis infinitesimales, ha revolucionado tratamientos en neurología para condiciones como la distonía, la espasticidad, la migraña crónica, y ni hablar de su uso en cosmética. Es verdad, una dualidad increíble. Entonces la pregunta que me deja esto es, ¿qué otras toxinas naturales, quizás de bacterias, plantas, animales, que hoy consideramos solo venenos peligrosos, podrían esconder potenciales terapéuticos igual de sorprendentes si llegáramos a comprenderlas y manejarlas con la misma precisión? ¿Cuánta farmacia potencial hay oculta en la naturaleza esperando ser descubierta? Una pregunta muy provocadora y que abre muchas puertas. Sin duda algo en qué pensar. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado y claro. Un placer, como siempre. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en Mediversia. No olviden suscribirse para no perderse los próximos repasos. Hasta la próxima.